Podcast y audiovisuales Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Proyecto financiado con el FNDR de Cultura 2024, Gobierno de Tarapacá. Capítulo 2. Trabajo y educación en la formación del joven James Thomas Humberstone. ¿Sabes cómo debe enfrentar la vida laboral James Thomas Humberstone? En este capítulo vamos a conocer los diferentes desafíos familiares que van a cambiar su vida. Hola, yo soy Carolina. Y yo soy Jennifer. Y esto es Iquiqueñas, el podcast para turistas, curiosos y amantes de la cultura. En esta edición especial, Don Santiago Humberstone, conociendo la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Y seguimos aquí en la oficina salitrera Santiago Humberstone, Patrimonio de la Humanidad. En este segundo capítulo vamos a conocer un poco más de la juventud de Don James. Así es, y para eso seguimos contando con la presencia de don Juan Carlos Vilca. Bienvenido nuevamente. Hola Carolina, hola Jennifer, hola Marcos. La verdad es que gustoso de nuevo, retomando el tema. 14 años ya tiene James. Así es. Se enfrenta con la posibilidad de estudiar, pero no hay dinero. Y nosotras vamos a saber mucho más, pero también queremos saludar a Marcos. Hola, Bienvenido. hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y bueno, ojalá seguir descubriendo muchas partes de la historia y también analizando y trayéndolo al presente, o sea, ver como adolescente, enfrentándose a la vida y también pensando cómo sería en el caso de nosotros. Así es. Don Juan Carlos, en el último capítulo hablamos un poco de por qué no pudo terminar sus estudios, James. ¿Puede contarme un poquito más? Sí, por supuesto. A los 14, él sale de Bancroft y se enfrenta de nuevo con la posibilidad de seguir estudiando, pero se encuentra con la precariedad económica que todavía subsistía en su casa, en su hogar. Entonces, su padre, siempre pensando en que el trabajo lo va a honrar, le consigue un trabajo en un almacén, con estadía incluso en el almacén, como internado en el almacén, por 2 años estuvo. Otro año más estuvo en una óptica, también internado, y al cabo de ese tercer año lo cancelan, entre comillas, porque tampoco también él se da cuenta de que no era apto para ese tipo de trabajo. ¿Y cómo No era pudo lo que él él- buscaba. ¿Y cómo pudo él continuar sus estudios? ¿Cómo lo hizo? Porque pudo estudiar, ¿verdad? Sí, finalmente pudo estudiar porque allá hay un sacrificio a la familia. Y es su madre la que hace uso de 50 libras para poder matricularlo en una escuela taller en Wolverton. ¿Mm? Y empieza sus estudios, siempre trabajando y estudiando. Siempre trabajando, estudiando, que esa es casi como una máxima en lo que fue su formación. Hablemos de un chico que es adolescente. ¿Mm? Y en ese tiempo, en la adolescencia, ¿en qué trabajó? Usted me nombraba la óptica. La óptica, Ujú. y anteriormente trabajó en un almacén. Ya, ¿y ahí vendía? Vendía, pero los dueños de la empresa o dueños del almacén y los dueños de la óptica estimaron de que no estaba en condiciones, no tenía la aptitud para trabajar en ese tipo de comercio. O sea, siempre, tanto él como terceros se dieron cuenta que no era lo de él. No estaba formado para eso. Él tenía que seguir estudiando para finalmente forjarse como el profesional que fue y que lo aplicó finalmente en la pampa salitrera. Claro, y por ejemplo, para seguir sus estudios, él continuó trabajando, entonces tenía que buscar un trabajo que fuera compatible con sus estudios. Y podemos verlo en la actualidad, donde todavía los jóvenes siguen teniendo la misma práctica porque tienen que compatibilizar el trabajo con el estudio para poder obtener un mejor ingreso. Desde ahí yo también entendía que esto de estar internado en ese trabajo es como camas adentro, lo que llamamos hoy en día, ¿no? Era propio de los sistemas que había en Londres, que llegaban muchos chicos que, a ver,
estaban alejados de los barrios y entonces usaban el mismo espacio donde trabajaban como internado también para ellos. ¿Y a qué edad él puede retomar sus estudios? Casi a continuación, después de esa adolescencia, sufría 14, 15, 16, ingresa a la escuela, a los talleres de Wolverton. ¿Y qué talleres toma en Wolverton, se sabe? Es un taller de mecánica. Es un taller de mecánica, pero al mismo tiempo él trabajaba. Viene un acontecimiento bien fuerte en este tiempo. Efectivamente, ¿Cuál es cumpliendo, el acontecimiento que marca un antes y un después, podríamos decir? justo diste en el clavo. Ah, Marca un antes y un después. Llega una de las pérdidas de James Thomas, es la muerte de su padre. Él cumpliendo 17 años, a los meses, su padre muere. E imagínese que el padre se proyecta jubilar en breve tiempo más para disfrutar su jubilación. Arriendan una casa donde hay un gran espacio, un gran jardín, porque era una de las aficiones que él tenía. Entonces él se estaba siempre proyectando en hacer algo a futuro, pero la muerte lo sorprende muy rápidamente. En 2 meses él fallece. Entonces queda él con su madre, los dos. Entonces, ¿qué hacer? Entonces optan por cambiarse de casa, se cambian a un departamento y se cambian a otra escuela taller en Crewe, em, para continuar sus estudios por 3 años y medio más. Eso permitió una unidad férrea familiar entre él y su madre. Entonces tuvieron 3 años, de hecho él lo comenta, él dice, fueron los mejores años, los años más felices de nuestra vida. ¿Cómo afecta la muerte del padre económicamente a la familia? Y Marco nos puede hablar sobre ese tema, ¿no? Sí, Sí, porque yo también me preguntaba, la muerte de un padre es muy importante para una persona, entonces, ¿qué pasa ahí en lo que es un duelo, sí. Que su tristeza? justamente eso es lo curioso porque en el proceso ya de autobiografía como tal, en la historia que relata James, él no habla de la muerte en sí de su padre. No dice, mi padre se enfermó de esto y dice, se enfermó un tiempo y a los par de meses murió, fallece. Pero no comenta qué fue lo que le pasó, no comenta si fue algo que haya contraído, alguna lesión, no comenta nada. Eso igual nos da a entender que quizás es parte de un duelo que no quiso vivir, quizás como no quiero abrir esa puerta, así que la voy a dejar ahí y así pasó hasta su biografía. O sea, lo que sabemos ahora desde la mirada de su autobiografía es que él no quiere tocar o abordar el tema de la muerte del padre. Y esto quizás lo vemos también de que si bien no lo comentó, o en este sistema en el que vivía del internado y de cómo esta dinámica un poco lejana de la familia, si bien estaba vinculado, estaba agradecido y siempre, o desde chico estuvo con sus padres, el quizás quedarse desvinculado por este lado y el estar siempre apuntando a qué quiero llegar a ser, qué quiero trabajar, trabajar, aprender, la muerte pasó a ser más como una etapa, o sea, más que una etapa, es como un Suceso. suceso, ya se murió, pucha, qué pena, sigamos. Y también se lo llama hoy en día, es algo que viven muchos niños y niñas, especialmente adolescentes. Diferentes crianzas también le dicen, pucha, murió tu papá, pero hay que seguir, no te puedes quedar tampoco trancado, no te puedes quedar ahí amarrado. Y eso, Evitando el sentimiento, el dolor, la exacto, pérdida. exacto. Y Me ha viene pasado junto con el que duelo porque tiene que seguir trabajando, o sea, murió el sustento de la casa, tal entonces. cual, trabajando con estudiantes en los colegios, me he dado cuenta que hay muchos que no vivieron el duelo como tal. Lo tienen como resentido, uno, por la creencia de no tener que compartirlo, otro, porque no están acostumbrados a los sentimientos. ¿Y qué pasa con aquellos que no saben cómo abordarlo, cómo afrontarlo? O sea, perder a un padre a los 15, 16, 17 años, perder a un padre a esa edad, alguien que cuando chico igual fue significativo, es fuerte. Pero ¿qué hago de ahí? O sea, se me va una figura y bueno, pasa que todo esto llevó a que viviera con la madre, que empezó a trabajar en otra parte, y aquí es donde la vinculación entre ellos dos, porque si bien estaban los hermanos, pero cada uno ya tenía familia aparte, ya tenía su propio hogar. Entonces quedaron la madre y el hijo,
quienes pudieron vincularse más porque la oportunidad del tiempo lo dio. Claro, me queda una duda. ¿Cómo él pudo compatibilizar entonces? Porque siguió trabajando la vida personal, o sea, quiere decir que la anuló completamente para dedicarse a su madre. Probablemente fue un tema de bloqueo, un tema de, como dije, como ya se murió. Siguiente página. Sigamos avanzando. Ahora me toca dedicarme a la madre, dedicarme al trabajo, dedicarme a reunir dinero porque hay que seguir funcionando. Y desde ahí él salta a trabajar en los talleres de Wolverton, donde, ¿cómo llega? ¿De Ya. dónde saca el dinero? ¿Cómo le va? En realidad de Wolverton, él pasa a Crew. ¿Ya? ¿Ya? Crew se escribe Crewe, Ya. Crewe, pero Ya. ¿Ya? Crew. Entonces, él trabaja allí y en los tiempos libres tiene que desarrollar otras labores, estu- trabaja y estudia. Trabaja incluso, se da trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Intenso. Y tiempo libre que él tiene, horas libres, la dedica a otras labores y también los días de vacaciones. Entonces fue una vida realmente em, cimentada sobre mucha dureza, mucha em, muchos desafíos que él fue obteniendo poco a poco éxito en cada uno de los pasos que dio. De hecho, en ese instituto, en ese taller de Crew, él recibe muchas felicitaciones, muchos honores, muchos premios, muchos merecimientos. ¿M? Y que finalmente es el resultado que él está esperando del sacrificio de vida, obtener el justo merecimiento que más adelante se va a ver en la etapa ya cuando él ingresa a la vida universitaria, lo que se diría actualmente. ¿Qué destrezas desarrolló en esos talleres? ¿De qué se trataban los Bueno, él talleres? estudió tornería principalmente y una suerte de labor como de armador. No sé a qué podría equivaler ahora a un diseñador, armador, calderero, quizás una labor parecida a eso, pero siempre ligado con el tema mecánico, con el tema de la industria. Mm. Me hace pensar esto porque hoy en día hay muchos jóvenes que trabajan y también estudian, o hay mucha deserción escolar. En este caso, se presenta un joven que sigue haciendo, compatibilizando ambas cosas. Eso debe ser tremendo para una persona, ¿no? O sea, esos son actividades o desafíos que nos hacen crecer o madurar más rápido. Eh, nos limitan esa infancia, nos limitan esa adolescencia. Estamos viendo diferentes esferas. Una, la adolescencia en la que estamos en el autodescubrimiento, en la que estamos con temas de los intereses, tanto académicos, tanto amorosos, tanto relaciones. Seguimos vinculándonos con gente, pero tengo que limitar esto porque también tengo el otro tema que es, estoy obligado a trabajar, a funcionar. Em, si bien en el eterno de este tiempo estaba como naturalizado, normalizado el que el empezar a trabajar de muy joven, si lo vamos teniendo el día de hoy, no es algo que quizás sea lo más adecuado. Desde ahí nacen varias preguntas que tienen que ver con la fe, porque a mucha gente eh, se basa en eso para seguirse esforzando, la fe. Además de la infancia que vimos en el capítulo anterior, que tiene que ver con una rigidez, pero ¿qué pasa con él en la fe? Era una persona que tenía, Si era un hombre de fe, ¿ya? era un hombre de fe, probablemente en esa primera etapa no estaba muy manifestado, pero sí él tenía un cimiento de fe potente, que era, ustedes saben que esta era la época de protestante, ¿no es cierto? La iglesia anglicana. Pero le iba a comentar que un poco la característica del temple de James es que él le toca reemplazar a un jefe. Y en ese reemplazo fue un poco el desafío para que él siguiera forjándose en esta dureza de la educación que tuvo. Y respecto del tema de la religión, él
em, pregonaba o hacía cuerpo en él una de las conceptos éticos de la religión anglicana, que es que a Dios se llega a través del trabajo. Entonces, esa frase es muy decidora para, para entender de que se entendía en ese tiempo, y todavía, que parte de la salvación de tu alma pasa por el trabajo. Entonces, ¿usted cree que la religión determinó la manera de ser de James Humberstone? Puede ser que la religión tanto a través de James y a través del ejemplo que recibe de sus padres, porque si su padre, él percibía y observaba de que trabajaba, y eso también en base a la fe, puede que James, tanto de la misma fe y de lo que recibió sus padres, de tener que trabajar para en un futuro después poder recibir la recompensa, poder recibir a Dios, poder estar como en este vínculo más religioso. Analizándolo hoy en día, hay mucha gente que también, sobre todo en el norte de Chile, es muy creyente. Ujú. ¿Cómo ves tú esto, por ejemplo, en lo que es la actualidad? Bien, eso sí, igual lo que podríamos decir que va algo diferente, no sé, quizás de un spoiler de un capítulo que viene más adelante. Ay, no, Eh, sin spoilers, Sin porque no spoiler, queremos por favor. adelantar a la gente. bueno, ya, pero sí, Ya es suficiente con Juan Carlos adelantándonos. pero sí James tiene este encuentro religioso. Él desde una mirada protestante, una mirada anglicana, en el viaje que se viene, Claro. tiene su cruce, tiene su contacto con otra mirada de la religión. Ahora, como en la religión acá en el norte, tenemos muy vinculado lo que es la vida popular, lo que son las fiestas religiosas de acá. El cómo también muchos, si se dan cuenta, muchos temas laborales, muchos temas educativos también se relacionan o buscan generar los espacios para que la gente de Fe del Norte viva la fiesta. O sea, las vacaciones de invierno acá empiezan en la fecha para que la gente vaya a la Tirana. O también se dan los espacios, se comprende cuando van a San Lorenzo. O en enero, cuando viene la Pascua de enero y tiene que subir a la Tirana. Entonces, acá también se da el espacio para que el trabajo y la religión converjan. Pero esos son sectores de los países, en este caso. Y en base a ese contexto, mi pregunta va en que en esa sociedad en que creció James Thomas Humberstone, la religión era obligatoria, porque por ejemplo ahora, como hoy en día tenemos la libertad de elegir la creencia, ahí era obligación ser anglicano. Casi, era más rígido. Recordemos que el anglicanismo es como la versión de, del protestante que nace con Lutero, allá mucho más atrás en Alemania. Y, y, con ese concepto ético que hay de llegar a Dios a través del trabajo, era casi una máxima que se aplicaba a todo el mundo. Por eso que de ahí que la formación victoriana más los conceptos éticos de la religión hacían de que esa Inglaterra fuese tan productiva, porque era el laborar era algo que debiera ser parte de la vida y de la religión también. Me siento muy identificada yo con Con James James. Thomas James, Humberstone. mi teléfono es. Sí, porque igual me gusta trabajar. Y muchas veces lo que hablamos en estos momentos era desde la pena que él tenía y él seguía trabajando. O sea, entendemos que hubo un duelo ahí, a lo mejor, no sé, sin Sin trabajar, resolver. sin Claro, resolver. se terapió. Mm. Bueno, no tenía los tiempos, tenía que trabajar. Y eso era importante en esos años. Y desde el trabajo yo me reivindicaba con la fe. Ujú. Eso es en algo que yo pienso que nosotros como nortinos igual nos identificamos harto. Sí, El trabajo. quizá él ve que el trabajo como parte de sí mismo. No es como algunas personas que trabajan hoy en día van a trabajar, pero es como una actividad que tienen que hacer para ganar el dinero, para hacer las cosas que quieren. En cambio, están las personas que vamos a trabajar porque me incluyo, me gusta mi trabajo. Entonces, yo me identifico como parte de mi trabajo. Puede ser que James también pase lo mismo. Él se identifica con el trabajo, él es una persona que le gusta lo que hace, cuando ya empieza a emprender en lo suyo, y también se vincula con la religión, una religión de la cual también es parte. Entonces, no es solamente James va a su trabajo, sino que James es su trabajo. James es su trabajo, James es su religión.
entonces ya forma parte de un uno. No son como anexos que van como en la idea o quedan en la nube. Siento que voy a decir como spoilers, pero creo que la influencia que tiene James Thomas en, en el norte, o sea, con la cultura que instauró también, en los trabajadores también, porque nosotros tenemos también ese pensamiento de que el trabajo es lo más importante. Creo que nos transmitió algo. James Thomas nos dejó un legado, ¿ves? Que podemos verlo hasta el día de hoy. También hay algo que quería conversar sobre los diplomados que él tuvo y tenía que ver con los talleres que él hizo. ¿Me pueden conversar un poquito sobre eso? Me refiero a, por ejemplo, que fue promovido a los 21 años, que el departamento experimental como ayudantía en el laboratorio químico, en la empresa de Sí. ferrocarriles. Bueno, de la etapa de Crew, luego él salta a los 20, a los 21 años, logra, gracias a los merecimientos que tuvo en Crew, logra una beca, algo así como entrar a las ligas mayores, a la universidad, a una carrera de pregrado sería ahora, ¿cierto? Logra ingresar a la Real Escuela de Minas de Londres, que era como la preparación para ser lo que fue. Ya en términos de ingeniería, en términos ya de químico, para desarrollar ese tipo de trabajo. ¿Mm? Pero eso va a venir, creo yo, en los próximos capítulos que lo vamos a desarrollar. Así como hemos visto en estos capítulos, hemos estado aprendiendo sobre la niñez y ahora sobre la juventud de James Thomas Humberstone. Y cómo se convirtió en un hombre entregado completamente a su familia, al trabajo y apoyado por la fe. Exactamente, que al fin y al cabo el trabajo es un don de Dios. O, como se dice ahora, el trabajo dignifica al hombre. Es una herramienta para la salvación. Es que yo de verdad pienso que nuestra cultura tiene mucho de eso. Y siento que hay muchas cosas que hemos heredado de, yo me siento una heredera de Heredera de Thomas. James Thomas. Sí, somos todos así. Quizá Doctora, tírame también, flores. quizá también más adelante va a llegar el choque en que cuando James Thomas llega a un territorio que es muy alejado de lo que es Inglaterra, que también va a ser interesante de averiguar cómo fue que convergen tanto su cultura, su forma de trabajar, su forma de ver la vida con la que era acá, en un continente relativamente que era más trabajólico y menos desarrollado industrialmente como era Europa en ese tiempo. Claro, porque viene de una infancia muy estructurada en un internado, viene de una adolescencia muy esforzada, buscando Con trabajo para pérdidas. hacer el sustento de su familia. Y Yo tengo entendido que Inglaterra era como uno de los países más potentes a nivel mundial. Efectivamente, pues, conversábamos a inicio, parece en otro capítulo, de que Inglaterra está cimentado por lo que fue la revolución industrial, ¿cierto? Entonces tenían la mejor armada del mundo, tenían lo mejor de lo mejor, se producía en Inglaterra lo mejor y a menor costo. Entonces había una industrialización potente, era un país influyente a nivel mundial. Se decía que incluso no hay lugar en el mundo en que no haya un espacio que sea inglés. A ese punto era Hasta el nosotros. desarrollo de Inglaterra. el prestigio de la universidad a la que él ingresó tiene que haber sido, como ahora, no sé si es, pero Harvard. Dicen que Oxford. Harvard, claro, Oxford, Oxford. claro, Oxford. Yale. Exacto. Yale. Entonces, él tiene una formación académica, pero Envidiable. envidiable, que Ujú. cualquiera Así lo querría Ujú. tener. Ay, yo siento el legado de James. Soy una heredera. Sí, y siento que Heredera. de verdad es un ejemplo. Y ahora hemos llegado al fin de este episodio, de este capítulo y de esta conversación tan entretenida. Sabemos ya acerca de la infancia, la vida y la formación de James Thomas Humberstone. Pero cómo yo quería seguir conversando sobre James Thomas Humberstone. Pero tenemos que agradecer, Exactamente, a nuestros invitados. ¿sí?, a nuestros panelistas por compartir valiosas perspectivas sobre la vida y sobre la formación de James Thomas Humberstone, la religión y cómo esto fue
una parte de carácter de James Thomas. como formó a James Thomas Humberstone que conocemos. Y no pueden olvidarse de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, TikTok y YouTube, y Quiquenas Podcast. Oye, y también mencionar que hemos dado hartos spoilers, pero vamos a seguir investigando más sobre James Thomas Humberstone. Así que estén muy atentos. No se pueden perder nuestro siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales. Un besito a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Qué nos dice don Santiago Humberstone de este capítulo? Throughout my entire life, I was never given a medal or award of any kind. I didn't even, if I remember correctly, receive an honorable mention card. But still, when I graduated, I had a good, solid background in English business education, with a fair knowledge of mathematics and Latin, and still with a rod. The hard life with abundant physical exercise, under the supervision of a sergeant of the Tower of London, combined with the healthy, although monotonous food, formed my body to withstand the pressure of deprivation and rigid work that was to follow.